Tengan ustedes muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestras diferentes redes sociales. Como ya es de costumbre, el día domingo, hoy domingo ya por la noche, el dominical, estamos volviendo a hacer una transmisión, ya hablando de diferentes temas que nos interesan. Por ejemplo, temas de emprendimiento, bienes raíces, inversiones, técnicas, etcétera. Entonces, hay muchos temas que se puede tocar, que se puede hablar en cada domingo que pasa para que también ustedes puedan interactuar con nosotros a través de preguntas, a través de comentarios. Entonces, ya iniciamos, amigos. Quisiera que primeramente, para empezar, que me digan cómo se escucha mi retorno, porque creo que hablo muy fuerte. Puedo alejarme un poco, tal vez lo puedo configurar y rebajar tal vez el volumen, ¿no? Entonces, quisiera también que el video salga excelente, ¿no? Por lo menos aceptable, para que nuestros amigos de YouTube también lo vuelvan a ver el video. Bueno, en esta ocasión, amigos, muy buenas noches nuevamente a todas las personas que no me conocen. Soy Francedi de la ciudad de Oruro. Entonces, en esta oportunidad vamos a tocar una técnica, ¿no? Entonces, muy interesante. Ya lo había yo publicado en nuestro flyer que vamos a hablar de remates judiciales. Pero la diferencia es que no voy a hablar yo solo, porque tenemos un gran invitado. Eh, Generalmente cuando se trata de compartir información, se trata de enseñar lo que sabemos, son pocas las personas que nos, que nos comparten fases así fácil, abiertamente, ¿no? Entonces,
es una de las personas también, agradecerle por aceptarme la invitación para poder hablar de los remates. Bueno, el invitado que tenemos hoy es juez civil, pero yo quisiera que él se presente, entonces por tal motivo voy a añadirle, no, bueno, ahorita está todavía por ingresar, hace rato ya estaba en la espera. Bueno, vamos a darle unos cuantos minutos al doctor José Luis Sanginés, abogado juez de la ciudad de La Paz. Bueno, pues que nos va a acompañar y él sí nos va a hablar ya dentro, internamente del juzgado, más que todo el funcionamiento, para que podamos tener una mejor comprensión de lo que son los remates judiciales. Bueno, pues ahí está nuestro invitado. ¿Cómo está, doctor José Luis Sanginés? Ya está al vivo. Gracias, ingeniero. Buenas noches a los participantes y a usted, ingeniero, por invitarme a este acto virtual, ¿no? Soy José Luis Sanginés, soy de la ciudad de La Paz. Actualmente estoy cumpliendo funciones de juez público civil y comercial número 23 de la ciudad de La Paz. Entonces, para mí es un gusto estar aquí, ¿no? A modo de interactuar con el ingeniero y con los participantes de Facebook para compartir conocimientos sobre remates judiciales. Claro que sí, doctor Martín. Nosotros somos los agradecidos. Yo y toda la comunidad que nos ve por nuestras redes sociales, nuestros seguidores, somos los agradecidos porque, bueno, se nos ha hecho muy difícil tal vez en todo este tiempo poder encontrar a personas que puedan compartir. Es cierto de que las cámaras, salir a las cámaras es un gran reto y, bueno, muchos no lo quieren realizar. Entonces, felicitarle también tal vez a usted por haber salido. Y bueno, pues, doctor, tal vez para ir ya avanzando en esta transmisión, quisiera que nos dé unas cuantas, a ver, un resumen, tal vez se podría decir, de su vida académica, profesional, cómo que usted llegó a ser juez actualmente ya del número 23 de La Paz, doctor. A ver, en lo académico quizás, ¿no? Empezando, yo he pasado un curso en la Escuela de Jueces del Estado durante un tiempo de 2 años y algo más para ejercer la función de juez público civil y comercial de La Paz. Entonces, ha sido una trayectoria bastante, ¿no? Inicialmente en juzgados he trabajado desde pasante, en un juzgado civil, entonces conozco cómo es la situación de los remates con la anterior normativa. Había antes un código de procedimiento civil, ¿no? Y ahora se ha modificado recién un código procesal civil que un poco ya acorta los plazos, cambia la modalidad de actuación de los jueces, de las personas que están emprendiendo, que quieren adquirir bienes, la forma de rematar bienes, ¿no? Entonces, he sido pasante, luego he sido auxiliar de un juzgado de niñez y adolescencia, después he sido secretario de un tribunal de sentencia en materia penal, posteriormente he sido actuario también en materia civil, en un juzgado de instrucción en lo civil y comercial de la ciudad de La Paz. Después he sido secretario de sala, de una sala contenciosa administrativa aquí en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Y, y antes de ser juez civil he sido juez técnico en el Tribunal de Sentencia de la ciudad del Alto. Entonces tengo conocimientos un poco ya algo, ¿no? Variado, y por eso un poco me desenvuelvo, ¿no? En materia civil y comercial. Y actualmente estoy ejerciendo funciones. Y en lo académico, la Escuela de Jueces del Estado nos capacita constantemente en diversos cursos, en diversas temáticas, para llevar adecuadamente un proceso civil. Ah, qué bueno, doctor. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya. Amigos y los que nos están viendo, a ver, mándenos saludos, de dónde, de qué ciudad nos están viendo. Y también pedirles a ustedes a que me ayuden, amigos, a que le hagamos las preguntas necesarias al doctor José Luis, porque, bueno, él está aquí. Hay muchas personas que nos preguntan por el inbox, pero yo pienso que aquí es la oportunidad, ¿no? En la transmisión. Entonces, amigos, preparen sus preguntas, anoten como, digamos, los que están más involucrados más que todo en los remates judiciales o los que quieren dedicarse a remates judiciales,
sería muy interesante que nos colaboren. Bueno, doctor, vamos a iniciar el tema de los remates judiciales, pero sin antes conocer, nosotros queremos conocer también el funcionamiento de un juzgado para saberlo entender desde lo más básico, tal vez se podría decir, porque hay muchas personas, le comento, doctor, que son personas tal vez que no necesariamente son profesionales en derecho. Hay también muchas personas que tampoco son profesionales, son emprendedores, inversionistas que tal vez tienen un capital y quieren tal vez generar un flujo, una rentabilidad a través de diferentes técnicas. Entonces, nosotros los remates judiciales le denominamos una técnica porque podemos comprar o encontrar inmuebles o vehículos tal vez a más bajo precio y para poderlo vender luego. Entonces, eso es nuestro objetivo en cuanto a esta técnica de los remates judiciales. Y la primera pregunta que le hago es, doctor, ¿cuántos juzgados existen? ¿No? Bien, usted dijo que son juzgados es juez del juzgado civil y comercial. ¿Cuántos más existen para tener conocimiento? En La Paz En La son Paz son 30 juzgados 30 civiles. juzgados civiles, No solo se no dedica a, solo se dedican a se dedica a materia comercial, es un juzgado mixto en sí. 28 están en el centro de la ciudad y 2 trabajan en la zona sur de la ciudad de La Paz. Y en el alto también son otros juzgados, ¿no? Y ahora en el juzgado, a ver cómo funcionamos. Trabajamos el juez que tiene su secretario, el oficial de diligencias que se dedica a notificar, ¿no?, todo lo que dispone el juez, el auxiliar del juzgado que recibe los memoriales, despacha los memoriales, ¿no?, hace los oficios, y, y algunas personas que no son funcionarios en sí, pero son los pasantes, ¿no?, los asistentes del juzgado que nos colaboran en el movimiento del juzgado. Entonces ahora, a ver, en lo básico, digamos, ¿cómo llega un proceso? Es el abogado, ¿no?, que conversa con el cliente, en este caso, digamos, con el emprendedor, que quiere, supongamos, quiere adquirir un bien, o tal vez ha efectuado un préstamo, ¿no?, a alguna persona, entonces no le han pagado, entonces tiene que conversar con el abogado es el que prepara la demanda, ¿no? Lo llevan a demandas nuevas o plataforma, le llamamos en La Paz, sortean y llega al juzgado, el auxiliar es el que recibe el memorial y pasa al juez. El juez es el que revisa, ¿no?, el proceso. En este caso, supongamos, hay diversos tipos de procesos para cobrar una deuda, ¿no? Puede ser un proceso ejecutivo, un coactivo, un ordinario. Entonces, normalmente las personas solamente firman un documento, ¿no?, privado, y lo hacen reconocer ante el juez o ante el notario, ¿no? Entonces, con eso inician el proceso. Lo normal es que en el proceso renuncien a la conciliación. Es permisible. El Código Procesal Civil permite que el emprendedor o el que ha prestado el dinero renuncie a esa conciliación. ¿Por qué tendría que renunciar? Es una facultad que la ley misma dispone, ¿no?, que las partes podrían renunciar. No es obligatorio renunciar, pueden ir. Hay personas que dicen, no quieren gastar en abogados, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, hablaré con él, quiero encontrarme personalmente, ¿no?, pero ante un tercero imparcial, digamos, ante la conciliadora o el conciliador. Entonces, si ellos acuerdan que debería ir en ese sentido, digamos, ¿no?, conversar con la parte contraria, entonces van a la conciliación y ahí firman un acuerdo, ¿no? Y normalmente pagan, pero a veces, no sé, hay costumbres también en Bolivia que el deudor normalmente no paga o no tiene bienes, ¿no? O si tiene bienes no quiere entregarlos voluntariamente. O en sí no puede monetizar el bien inmueble, porque el prestamista, el inversionista, busca dinero, quiere dinero en sí, ¿no? Quiere un flujo de dinero que esté moviendo, quiere capitalizar o quiere invertir en algo, ¿no? Lo más pronto quiere el dinero, ¿no? A veces el deudor no dispone de dinero, solamente tiene bienes inmuebles, tiene vehículos. Entonces, necesariamente tiene que agotar un proceso, ¿no? Pero hay una forma también en que los dos podrían pactar e ir al remate inmediatamente, ¿no? Pero eso raras veces sucede. En el juzgado he visto que raras veces sucede. No es así. El deudor busca que se le procese, ¿no?
Y es más, hasta pone trabas en el proceso. Supongamos, como le decía hace un momento, ingrese a despacho, luego el juez dicta sentencia inicial, digamos. Eso citamos a la parte contraria, al deudor, ¿no? Y el deudor tiene una facultad en un plazo determinado para oponer excepciones, le llamamos. Ahí, por ejemplo, puede decir, yo ya le he pagado, o le he pagado parcialmente, ¿no? O tenía 5 años para cobrarme la deuda y no me ha cobrado prescripciones, ya no quiere pagarle. O dice, quiero un plazo más, que me dé un placito más, luego le voy a pagar, ¿sí? O en otras situaciones ni responde, no se apersona al proceso, le citan y ahí está. Eso no le interesa al deudor, ¿no? Defenderse. Y viene luego la sentencia definitiva, si es que hay excepciones, ¿no? Si es que el deudor se defiende, ¿no? Si dice he pagado, prescripción, o créeme un plazo, o alguna otra situación, cualquier cuestión que podría presentarse en el proceso. Entonces, en ese caso dictamos una sentencia definitiva en audiencia, convocamos a audiencia, puede ser presencial o puede ser así a través de las redes, ¿no? Entonces ahí convocamos, dictamos sentencia y igual tiene un plazo para apelar. Puede decir el juez se ha equivocado, ¿no? Yo ya le he pagado, o me he defendido y era prescripción y el juez dice, pues supongamos, no, no ha prescrito, tienes que pagar, sí o sí. Entonces, le damos un plazo para que apele. Ahora, si no apela, ejecutaríamos. Y ahí ya entra esta situación de los remates judiciales, ¿no? Una vez que ya termina el proceso, ya dictamos sentencia, ya es ejecutoriado, ya no puedes reclamar, ya los plazos ya han vencido. Ya viene la etapa del remate judicial. Ahora, en esta situación del remate judicial, a ver, tendría que el deudor tener bienes, ¿no? Antes de entrar a los remates judiciales, y bueno, no, sinceramente nos está dando mucha información de valor. Bueno, yo tenía unas cuantas consultas de todo lo que ya conversó. Y había una pregunta frecuente y tal vez había un debate también entre nosotros, entre los amigos inversionistas y desarrolladores. Cuando digamos unas dos personas, porque todo nace a raíz de un problema de deuda, digamos un ejemplo. Entonces, lo que legalmente se debería de ver es hacer un documento y hacerlo notariar. Pero hay muchas personas que solamente lo hacen en un documento privado, ya no lo hacen notariar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o la demora, digamos, hasta para poder que prosiga esta demanda, doc? Ya, en ese caso, si es un documento privado, tiene que ir a un proceso que se llama preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Si no lo hace ante el notario, entonces no lo ha hecho tal vez reconocer ante el notario, entonces tiene que iniciar un proceso civil de reconocimiento de firmas, le llamamos. Es un proceso preliminar, ¿no? Es un proceso pequeño en sí. Ahí, por ejemplo, lo normal que hacen los prestamistas, los inversionistas, es a la vez plantear dos tipos de procesos. Un preliminar para hacer reconocimiento de firmas de ese documento y a la vez pedir una medida cautelar, ¿no? De embargo normalmente, porque el fin va a ser del inversionista, de la persona que presta el dinero, cobrar, ¿no? Entonces, la medida adecuada para cobrar esa deuda a futuro es el embargo. O algunos piden hasta retención de fondos, ¿no? Porque presumen, piensan que el deudor no tiene bienes, ¿no? Entonces, cualquiera de esas a veces funciona. Pero para el embargo, necesariamente el demandante, el que ha prestado el dinero, tiene que saber que el deudor tiene bienes, tiene que acreditar, tiene que demostrar que tiene bienes el deudor. Inmuebles o vehículos, ¿no? A su nombre. Y registrados en derechos reales o en tránsito. Ah, ya. Bueno, doctor, entonces, ya ese es un ejemplo. Ahora, yo quería consultarle en el tema del juzgado civil, cuáles son lo que más abunda? ¿Qué problemas es lo que más abunda en este juzgado? O sea, también para nosotros saber ante qué nos vamos a presentar en un remate, doctor. Ya, lo normal, lo que abunde son los procesos ejecutivos y los coactivos. Es decir, son procesos donde están en discusión las deudas. Casi el 80 o el 70% de los procesos que se están tramitando en juzgados son este tipo de procesos, ¿no? Relacionados con deudas. Hay deudas con bancos, deudas con personas particulares, ¿no? Empresas que deben a los bancos, empresas que deben a particulares, ¿no? O particulares que deben a particulares.
Lo que tramitamos en los juzgados civiles son deudas entre particulares, no deudas con el Estado. Deudas con el Estado se tramitan en otros juzgados, ¿no? En otras instancias. Pero es lo que más abunda, 70%, casi el 80% debe ser que se tramita en juzgados civiles, deudas. Y como consecuencia de eso, cada semana también tenemos remates, ¿no? En los juzgados civiles, más audiencias sobre remates. Sí, exactamente, doctor. Sí, hay muchos remates. Entonces, bueno, ahí aclarando a las personas también, también llamando a la reflexión, porque hay muchas personas, bueno, dicen, trabajan de prestamistas, pero no todo es color a rosa, ¿no? Porque hay otras personas que, digamos, si yo trabajo de prestamista y les presto mi capital a una y otra persona por un determinado interés pactado, pero de todas las que he prestado, una no, una tal vez no me lo devuelva, ¿no? Entonces, también tiene sus riesgos. En este caso, y doctor, digamos, usted díganos cuánto podría demorar. Yo, digamos, he sido afectado por una estafa, podría ser un ejemplo también de algún dinero. ¿Y cuánto tiempo se va a lograr? Primeramente, voy a empezar la demanda y hasta qué tiempo se va a embargar su inmueble, etcétera, y hasta qué tiempo se va a lograr rematar. Hablaremos tal vez en promedios, tiempos aproximados, porque obviamente debe variar, ¿no, doctor? Sí, varía. Depende de la defensa que asuma el deudor. A veces el deudor normalmente, a ver, supongamos, a ver, el primer supuesto, que no se defiende, interponen la demanda, digamos, quieren embargo. Entonces el embargo normalmente el juez tiene 5 días para emitir el auto de embargo. A veces hay jueces que por la carga tal vez son más, no se tienen suficiente tiempo, ¿no? En 3 días podrían sacar, pero lo normal, lo legal es que saquen en 5 días. Saca en 5 días el demandante, el prestamista, ¿no? Tendrá que ir al juzgado y tramitar el testimonio. Eso lo lleva a derechos reales y ahí tardas 20 días. Eso es en teoría, ¿no? Después tendría que, en este caso, a ver, supongamos que el documento ya ha sido reconocido, ¿no? No necesitamos que se haga un proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, empieza con eso, el juez dicta sentencia, tenemos un plazo determinado, a ver, una semana, supongamos que sacamos la sentencia, después hay que citar a la parte contraria y la oficial de diligencias tiene una determinada carga, ¿no? Que tiene que gestionar, ¿no? Entonces, a ver, hasta que se cite unas 2 semanas se tomará, o una semana, a ver, unas 2 semanas, hasta que citen, supongamos, porque es buscar, es presentar memoriales, un mes, digamos, hasta que se cite. Luego, si es que no se defiende en este caso, entonces, hasta que se ejecutoria la sentencia, serían unos un mes y una semana, en 2 semanas ya estaría terminado el proceso, ¿no? Si no se ejecuta, o si no se defiende el deudor. Ahora, si es que se defiende, se prolonga, ¿no? Porque dice, no me han citado en el lugar correcto, o el nombre está mal, o he pagado, o sea, como le decía hace un momento, ¿no? O tal vez ha prescrito, tenía un plazo de 5 años para cobrarme y no me ha cobrado, ¿no? O a veces no es solo un deudor, son varios deudores. El esposo y la esposa se prestan, ¿no? Y se han divorciado o han cambiado de domicilio. Se prolonga un poco más el proceso. O ha fallecido el deudor. A veces fallece, entonces hay que suspender el proceso, hay que convocar a sus herederos. Entonces, en esa situación podría tardar como 3 meses, 4 meses. O a veces pasa también que el acreedor es el que fallece, el demandante es el que fallece, ¿no? O a veces se enferma, por ejemplo, no asiste a las audiencias, convocamos una audiencia, no asiste. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plazo de 3 días que les otorgamos a las partes para que justifiquen, ¿no? su inasistencia al juzgado. O a veces el Internet es el que falla. Con tanta situación de las redes en Bolivia, ¿no? El Internet a veces no funciona bien, entonces hay corte del servicio. O en otras situaciones es que no contamos con secretario, o el secretario está con baja médica, ¿no? Entonces se suspende la audiencia. Hay diversos motivos.
Pero lo normal es que si no se defiende unos 2 meses ya estaría terminado el proceso. Pero el remate ya es otra situación, esa es una situación más compleja, ¿no? No es fácil rematar. Si no se defiende es fácil rematar, pero eso depende también de la parte, ¿no? Del inversionista, del prestamista, cómo impulsa el proceso. Si él está impulsando continuamente, si presenta adecuadamente los memoriales, cuenta con un buen asesoramiento, entonces el proceso avanza rápido, ¿no? Qué bueno, doctor. Gracias por la explicación. Vamos a empezar a mandar saludos a nuestros amigos que nos están viendo. Por favor, ¿de dónde nos están viendo? Si hubiera preguntas, de igual manera, les va a responder acá el juez José Luis del juzgado número 23 de la ciudad de La Paz. Bueno, Joseph Gary nos manda saludos desde la ciudad de Oruro. Nero Botelo nos dice, muchas gracias por la disposición y la ayuda. Gracias desde La Paz, nos dice. Un saludo cordial. También nuestro amigo Jaimiño Cuellar, que es parte también de la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces, nos manda saludos también desde el norte de Potosí. Un saludo cordial a Jaimiño. Reina Fernández, nuestra presidenta. Saludos, amigo Francis, su invitado, doctor José Luis Sanginés. Giovanna Caguana nos mandan saludos también desde Oruro. Nuestro amigo José Jiménez, saludos, estimado Francis y doctor José Luis Sanginés, desde la ciudad de La Paz. Bueno, doctor, vamos a continuar con la explicación, pero antes, a ver, a manera de pausa, doctor, nosotros le hemos conocido, ¿no? En el segundo encuentro internacional de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo se animó a ir al evento, doctor? Cuéntanos. Sí, no, yo les he seguido en las redes, ¿no? He buscado, entonces, como siempre me estoy relacionando con bienes inmuebles, como les decía hace un momento, es más remates, ¿no? Esta semana, por ejemplo, tengo varias audiencias de remates judiciales, entonces, había una temática con usted, por ejemplo, ¿no? Remates judiciales, entonces, con mi esposa un poco hemos visto, sí, podríamos seguir, profundizar conocimientos, ¿no? Entonces, por eso le hemos seguido y hemos venido y hemos asistido, ¿no? Y conocer la situación de cómo interactúan los emprendedores, los inversionistas, ¿no? Y a modo de ayudarlos también, ¿no? En esta cuestión de enfocarlo más profundamente, ¿no? Lo que ya se vive en la vida real, ¿no? De los remates judiciales, los problemas que se presentan y qué hacer y qué no hacer, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, ahí es donde le conocimos. También nos conocimos, ¿no? Con todos los amigos de la comunidad. Y bueno, como ha visto, nosotros nos dedicamos a las inversiones desde un punto del emprendedor, porque hay muchas personas que están buscando tal vez alternativas, podría ser una opción, de cómo mejorar tal vez su flujo económico, tal vez buscar una nueva forma de poder generar dinero aparte tal vez de lo que ya trabajan, o tal vez otras muchas personas que se dedican de lleno a lo que es bienes raíces. Bueno, ya llegó las respectivas preguntas. Nuestro amigo Sergio Iván nos manda saludos desde la ciudad del Alto La Paz. Un saludo. Amigos, vayan dando me gusta, vayan compartiendo. Estamos a 10 likes, tenemos que llegar a 20. Llegamos a 20, empezamos a leer las preguntas que tienen. Nuestro amigo aquí, Alex Ander, ya nos está lanzando la primera pregunta. Wilmer Loza también ya nos está lanzando otra pregunta. Por favor, tenemos que llegar a los 20 me gustas. Estamos ahorita con 27 personas que nos están viendo. Son 27 likes que necesitamos para continuar, amigos. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Aquí nuestro amigo Alex Montoya nos tiene una consulta. Nos dice, ¿cómo puedo acercarme al juzgado para revisar el expediente, para ver el estado de los inmuebles? Si soy parte del proceso, pero quiero participar en el remate. Doctor, una persona que es parte del proceso, ¿puede participar en el remate judicial? En este caso, es la situación de que no es parte, es un tercero interesado.
tal vez se ha enterado, digamos, ¿no? De este que está en remate, ¿no? Puede participar, puede asistir al juzgado, acudir a la Secretaría del Juzgado y decir, quiero adjudicarme, ¿no? O estoy interesado en adjudicarme, ¿no? O quisiera participar, por lo menos, ¿no? Entonces, no hay problema. Los secretarios están en la obligación de prestar el expediente, el auxiliar, hasta el mismo juez, ¿no? Si es que no le atiende el secretario, o el asistente, o el auxiliar, ¿no? Ya están en su derecho, no hay problema, ¿no? Sí, porque aquí también nos hacen una pregunta de la misma manera. Nuestro amigo Wilmer Loza está en la ciudad de La Paz. Buenas noches, una consulta. Nuestro amigo Wilmer Loza dice que fui a consultar al juzgado de la ciudad del Alto sobre un remate y al secretario no quiso mostrarme el proceso ya que yo quería verificar datos y el secretario me indicó que como yo no era parte del proceso, yo no tenía autorizado ver el proceso. Doctor, a ver, hay muchas incógnitas, personas que tal vez alguna vez, por primera vez tal vez, han ido a revisar un expediente, un proceso, y tal vez en esa oportunidad no les ha prestado y bueno, desde ahí ya piensan que no, los remates judiciales no son, digamos, no son para ellos, se desaniman, etcétera. ¿En qué casos no me podrían prestar y en qué casos me prestarían? ¿O es que siempre está a disposición o es que tengo que esperar tal vez unos días a que me lo presten? ¿Cómo es el procedimiento para yo ir al juzgado y decirles de que me presten, doctor? Ya, a ver, una vez que sacamos el remate o el aviso de remate judicial, entonces obviamente el público está enterado, ¿no? Por algo sacamos el remate o el aviso de remate judicial, ¿no? Estamos invitando en sí al público, ¿no? Para que asistan al juzgado, tengan conocimientos, recaben datos, por ejemplo, ¿no? Del avalúo, quiénes son partes, cuánto cuesta el inmueble, en qué lugar se encuentra, cuál es el precio base, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el martillero? ¿En qué lugar se va a hacer? Porque es obvio, ¿no? Una persona que quiere adquirir como cualquier bien inmueble, ¿no? Asiste, entonces tendrían que prestarle los secretarios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí, ingeniero? Es la situación de que hay cierta susceptibilidad, porque cuando hay remate judicial, hay documentos únicos que están en el expediente. Entonces el secretario tiene ese cierto recelo de que van a desaforar, van a robar el documento o alguna pieza lo van a sacar, ¿no? Del expediente. Entonces por eso hay cierto cuidado de no prestar a algunos que no están metidos en el proceso, ¿no? No son demandantes, no son demandados. Entonces, en esa situación habría que hablar con el juez, explicarle, ¿no? Que él no tiene esas intenciones malas, digamos, ¿no? De mala fe, de robar, digamos, documentos, sino que tiene esa intención de participar, ¿no? Entonces, el funcionario entiende, no hay problema, pero ese es el cierto recelo que hay. Pero uno acude, explica a los funcionarios, entonces no sucede ese problema. Ya, y doctor, en caso que, digamos, esté en el despacho, nosotros, ¿cuántos días tendríamos que esperar? Digamos que el proceso así ha entrado al despacho hoy. Y bueno, me han dicho los auxiliares de que vuelva. ¿Cuánto tiempo debería ser lo legal o lo correcto según normativa? Ya, el juez sí es que la parte, o sea, el que está participando en el proceso pide algo motivado, digamos, algo fundamentado. Entonces tenemos nosotros 5 días hábiles para responder esa petición. Ahora, si es una petición sencilla, digamos, fotocopias legalizadas, quiero informe de esto, o que se notifica a tal persona, entonces es un día que tenemos para despachar ese memorial. Bueno, entonces tendríamos que volver ya de 1 o 2 días. Bueno, estar constantemente. Yo pienso, por eso les digo yo a las personas que cuando quieran presentarse un remate hay que estar constantemente interactuando, ¿no? Y yendo, preguntando, porque no es simplemente ir un día y se acabó, ¿no? Entonces, No es así. siempre hay que estar monitoreando, entonces, así para encontrar el proceso y para revisar y para hacer lo que sabemos, hacer un estudio de mercado. Bueno, doctor, Exactamente. gracias. Gracias. No sé si tiene alguna complementación más de la primera parte que estuvimos hablando. A veces hay situaciones en que el deudor no se quiere rematar fácil, entonces presenta memoriales cada día, ¿no? Entonces hay que estar ahí constantemente también, ¿no? Hacer seguimiento. Porque el proceso a veces es como una guerra, no quieren hacerse rematar fácil, ¿no?
que presentan recursos, que reclaman al juez, o sea, buscan toda forma, ¿no? En sí es el proceso, es como una guerra, siempre. Se están fusilando entre ellos, ¿no? Se están disparando entre ellos, entonces. Y el juez a veces está metido ahí, y el adjudicatario a veces no sabe ese contexto, ¿no? De conflicto. Entonces, pero el remate en sí llega a su fin, no es que no llega. Muy raras veces se anula o muy raras veces no cumple la finalidad del remate judicial, ¿no? En cuanto a a las entidades bancarias, doctor, a su experiencia, ¿qué porcentaje serían las deudas con bancos que tienen las personas? A ver, comparando, eso es más. Hay más, a ver, del 100% los deudores particulares que no son bancos deben ser unos 30, 40%. Más son de entidades bancarias, ¿no? 60, 70% debe ser. Ah, bueno, es la manera de conocimiento, porque nosotros al presentarnos a un remate judicial, ¿no? Entonces buscamos, ¿no? De cuáles han sido las raíces del problema, ¿no? Entonces yo siempre en su mayoría vi ese de que eran en su mayoría bancos, entidades bancarias que estaban representando o que tenían un representante, en este caso legal. A ver, vamos a seguir interactuando con las personas. Aquí las personas son los, las personas son los que nos están viendo, son las que van a hacer las preguntas. Nuestra amiga, no, el pasado, Mary, nos manda saludos a Franci y al doctor Sanginés desde Santa Cruz. Enoca Ima nos dice, hola, saludos desde Santa Cruz también. Ya, bueno, a ver, aclarándole a Alex Montoya, doctor, no sé cómo es en la ciudad de La Paz. Yo me presto el proceso y lo voy a revisar. Yo puedo sacar fotografías, yo puedo ir a tomar, ¿qué vamos a decir? Fotocopias, o cuál es, hasta dónde es, digamos, el límite que yo puedo para hacer una revisión. Ya. En las fotos sí podemos sacarlas. Las fotocopias también podrían sacarlas, pero con noticia de las partes, ¿no? Tendrían que presentar ustedes un memorial al juzgado, ¿no? Es decir, necesito estas fotocopias del avalúo, por ejemplo, ¿no? De los impuestos, ¿de qué más? De los gravámenes, del auto de remate, ¿no? Para saber el contexto del remate judicial, todo eso. Entonces, podrían presentar un memorial, decir, estoy interesado, ¿no? En adquirir este bien inmueble o participar en este acto de remate, necesito estas fotocopias. Solo que va a tardar un poco, ¿no? Pero las fotos sí, son permisibles, porque se entiende, por eso sacamos el aviso de remate judicial, ¿no? Sino qué sentido tendría, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, bueno, ya pasando, digamos, a ver, tocando un poquito más, ya tal vez entrando ya al remate, ustedes, doctor, cuando ya sale, digamos, la orden para poder publicar un aviso de remate, usted en particular, ¿en qué medios lo publica o es que eso ya va relacionado con el martillero que está a cargo del remate, doctor? Ah, no, eso ya depende de la parte demandante del inversionista, ¿no? Del prestamista. Él tiene que publicar en un medio de comunicación, ¿no? Normalmente lo hacen a nivel nacional, ¿no? Buscan más interesados. Y tenemos un sistema informático que utilizamos también nosotros, es el sistema TOR. Es un sistema informático que sale a nivel nacional. Entonces, a través de ese sistema, por ejemplo, generamos el auto de remate, el primer remate, el segundo remate, y a través de ese sistema designamos al martillero judicial. ¿Y este sistema TOR como tal, doctor, tiene algún significado o por qué lo denomina TOR? Estábamos investigando, hemos escrito un libro con algunos colegas sobre sistemas informáticos del órgano judicial. Entonces, hemos viajado a Sucre, por ejemplo, con esos colegas, ¿no? Preguntábamos al ingeniero informático por qué habían puesto eso. Porque si ustedes revisan los nombres de los sistemas informáticos del órgano judicial, derivan de personajes de la antigua Grecia, ¿no? De Roma, ¿no? Entonces él nos decía, no, es una filosofía que seguimos, decía, una costumbre, como que les ha gustado, ¿no? Esta situación de los personajes, por eso se llama actor, por el martirio, ¿no? Que implica ese personaje. No tiene muchas referencias, ¿no? Sí. Sí, sí, porque había muchas personas que nos estaban consultando. ¿Por qué Thor tiene algún significado de todas esas iniciales?
qué significa cada letra, sino entonces esa era su consulta. Bueno, como les dijo el doctor, simplemente es por la relación Thor al martillo. Sí. Bueno, creo que aquí hay también otra pregunta, justo relacionado al Thor. Nos dice Wilmer Loza, otra consulta. Y doctor, aquí por ejemplo, aumentando a esta pregunta, nos dice otra consulta. Quiero saber por qué por qué motivo en el sistema Tor algunos remates ponen el precio de remate en montos que no son reales, como por ejemplo el precio de un lote ponen $24 y no ponen el precio real. En este caso, complementando la pregunta, doctor, ¿quiénes son los que ingresan a ese sistema los datos o el aviso de remate? Bueno, el único autorizado es el juez civil. Nadie más puede entrar. No lo hace el secretario, no lo hace el pasante, ni el auxiliar, ni el oficial. Solo el juez está habilitado. Pero esto está mal, ¿no? De los $24. Debe ser un error, pero lo correcto es poner el precio, ¿no? Se puede poner 1 millón, 2 millones, el precio que real se pone ahí. La norma exige. Sí, porque yo primeramente vi en el sistema Tor, estaba como este caso que nos dice Wilmer Loza, estaba $24, pero yo voy al proceso y bueno, ahí estaba $24,000, ¿no? Entonces, pareciera que estuviera abreviado en este caso. Entonces, como les dijo, los jueces son los que ingresan los datos. Sí, Entonces, y además hay que pedir ahí enmienda, ¿no? Al juez, porque está mal, no es así. Se puede editar, pues, si el juez por error lo ha puesto $24, entonces es editable, se puede corregir ese dato. bueno, muchas gracias. Y bueno, las preguntas siguen de nuestros amigos. A ver, vamos a complacer a todos nuestros amigos. Mirta Cruz nos dice saludos cordiales, Francis y doctor Sanginés, desde Sucre, información de valor que están compartiendo. Una consulta, una vez de adjudicarse al remate, ¿en qué tiempo aproximado se hace la entrega de la propiedad? Bueno, nos está preguntando en este caso un inmueble, doctor. Ustedes también ya están dentro de ese procedimiento de entrega del inmueble. ¿Cuánto generalmente ha tardado en entregar un inmueble? Si no hay oposición es rápido, en un mes ya le estamos entregando, ¿no? El bien inmueble. Pero si hay oposición, ¿a qué le llamamos oposición, por ejemplo? El que vive ahí, el que está poseyendo, el que está usando el bien inmueble, normalmente no quiere entregar. Dice, yo me he comprado de otro dueño. Entonces, ahí se tarda. A ver, tardamos, ellos tienen un plazo determinado para oponer eso, ese acto, ¿no? Entonces, pero si no hay oposición, en un mes ya le estaban entregando. Pero normalmente hay oposiciones. Entonces, hasta notificar a todas las partes tienen que notificar ese acto de oposición, a la parte demandante, al prestamista, pero no, y a la parte deudora. Entonces, ellos responden, a veces se oponen, normalmente se oponen. Supongamos en este caso de un banco. Al banco le notificamos, el banco dice, no, ese deudor no tiene título, está poseyendo así, sin documentos, ¿no? Entonces, rechacen, ¿no? Entonces, ahí hay jueces que señalan una audiencia porque quieren escuchar a las partes, ¿no? Necesitan más fundamentos, ¿no? Para aclarar. Hay otros que lo hacen por escrito, ¿no? Entonces, luego el oposicionista no está de acuerdo, apela, ¿no? Entonces, en sala se tarda otro tiempo. Hay jueces que esperan el resultado de la apelación. Hay otros que dicen, no, ya le he rechazado, entonces hay que nomás desapoderar. Y viene el primer desapoderamiento, el segundo y es con la fuerza pública, ¿no? Entonces, a ver, uno aproximado tal vez podría ser unos 3 meses, ¿no? O 2 meses. En este caso, doctor, ¿nos podría explicar tal vez esta palabra se les hace nueva a las personas? ¿Qué es desapoderamiento? Es quitarles el bien inmueble. A la persona que está ahí poseyendo, que está ocupando el bien inmueble, es sacarle la fuerza, ¿no? Y ese bien inmueble se lo entregamos al adjudicatario, a la persona que se ha adjudicado en el remate, ¿no? Exactamente. Sí.
Sí, y yo vi muchos problemas de ese tipo. Y bueno, tenía una consulta, en este caso ya entrando a los vehículos. Por ejemplo, lo que generalmente pasa en Bolivia es que todas las personas venden sus vehículos con documentos privados, en su mayoría. Casi nunca lo hace de la forma legal, con una transferencia y ya pasando a su nombre, ¿no? Entonces siempre lo hacen con documento privado y va pasando, ¿no? Una, dos, tres, el mismo vehículo. ¿Qué pasaría si a una persona X le hacen una demanda y bueno, tiene unos dos vehículos, digamos, pero ya lo ha vendido con documento privado, pero sí está su nombre? En este caso, le va a llegar el embargo y la persona que lo ha comprado todavía puede luchar para recuperar el vehículo, o es que ya está perdido. Si es que lo ha comprado con documento privado, ya no, es difícil, ¿no? Tendría que haberlo registrado, ¿no? Normalmente le secuestramos nomás el vehículo y ya tendrá que pedirle la devolución del precio, ¿no? A su vendedor. Y es problema entre ellos, ¿no? Normalmente nosotros rematamos a los que están registrados en tránsito. Exactamente. Entonces, doctor, ¿cuál sería la recomendación más que todo para educar a las personas? Bueno, todos en un determinado momento van a hacer la adquisición de un inmueble para que no, digamos, ocurra este tipo y no estén perdiendo tal vez un vehículo. ¿Cuál sería la mejor recomendación, doctor, en una transferencia de vehículos? De vehículos, si adquieren, registrarlo inmediatamente en tránsito, ¿no? Cambiar el nombre. Esa es la solución, ¿no? Porque si no lo registran y el que le ha vendido tiene deudas, le va a afectar al vehículo, ¿no? Y lo vamos a secuestrar. Y es fácil de ubicar el vehículo. O oficiamos a la ANH, por ejemplo, con Basis se encuentra, ¿no? Dónde está cargando combustible el vehículo y es más fácil ubicar. Entonces, las recomendaciones es que compren, registrenlo en tránsito y no van a tener problemas. Exactamente. Entonces, una buena recomendación. Quizás las personas no lo transfieren por el tema de que hay que pagar impuesto a la transferencia. Y bueno, es un costo adicional, no sé, pongámosle 3%, $1,500. Entonces, ese es el precio que no pagan, entonces se siguen quedando con el vehículo. Ya saben, amigos, tienen que pasar a su nombre una buena recomendación cuando ustedes compren vehículos. Nuestro amigo José Jiménez, Bienes Raíces, nos dicen otra consulta sobre remate. La norma del juzgado dice que lleva a cabo un remate tiene que entregar el bien rematado totalmente liberado de todo gravamen, lo cual no se cumple, ya que me adjudiqué un vehículo y este estaba grabado en dos juzgados. Doctor, pregunta. Sí, es verdad, como dice don José Jiménez, cuando se remata tenemos que liberar todo gravamen, ¿no? Esta situación habría que analizar este contexto de por qué está grabado en dos juzgados, serán anteriores, posteriores, esa situación. Pero Sí, tenemos, sí, el detalle o la explicación era de que estaba en un primer juzgado y ya, bueno, ese juzgado creo que entró en vacaciones, ¿no? Es algo por ese tema, y de que todos sus procesos se lo pasó a otro juzgado, mientras pasaba ese proceso de un mes, digamos, que estaban de baja, y, y bueno, y en ese momento se volvió a grabar en el nuevo juzgado que ya ingresó su proceso. Entonces ya tenía dos juzgados donde estaban con gravamen. Entonces, cuando iban ¿cómo se dice esto? A tránsito, solamente la orden era de un juzgado. Entonces lo desgravaban, pero del primero no lo querían desgravar. Entonces ahí se complicó, doctor. Habría una solución a hay ese tema. soluciones. Sí hay soluciones, depende del contexto, ¿no? Si son gravámenes posteriores, hay normativa expresa que dice, gravámenes posteriores hay que levantar. El juez tiene que entregarlo, como dice aquí don José, libre de gravamen, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa era Sí. la pregunta de Y muchos amigos. Dicen, si el juez se ha equivocado, entonces hay recursos también, ¿no? Para interponer, ¿no? Reposición, apelación, hasta amparos, digamos, ¿no? Y hay sentencias que dicen que hay que entregar el bien inmueble libre de todo, ¿verdad? exactamente, libre. Y doctor, una pregunta.
personal yo tengo. El tema de que el vehículo o el inmueble nos tienen que entregar libre, ¿y por qué los impuestos no lo entregan, digamos, con cero? Porque hay muchos vehículos que deben impuestos altos. Ah, sí, pero solo que el gravamen no lo entendemos en ese sentido, el impuesto como gravamen, ¿no? Esa es una obligación tributaria, ¿no? Que es diferente al gravamen. El gravamen entendemos, por ejemplo, como hipoteca, como embargo, anotación preventiva, medidas cautelares, hipoteca judicial, así, prohibición de innovar, prohibición de contratar, esas situaciones entendemos, no como la obligación tributaria en sí, ¿no? La deuda que se debe al Estado. Eso no está entendido en el concepto de gravamen. Bueno, bueno. Y Eso en este caso, tiene que pagar el adjudicatario, ¿no? El que está interesado en el, o en el vehículo. Ahora ahí tenemos sí, un conflicto, tal vez en otra ocasión podemos analizar esto de los impuestos. Sucede que en derechos reales está a nombre de una persona, está todo correcto, del deudor, por ejemplo, ¿no? Pero el problema que estamos enfrentando ahora es en impuestos. En impuestos está registrado en el RUAT, por ejemplo, ¿no? En la alcaldía, a nombre de otra persona. Pues ya no coinciden los datos entre derechos reales y la alcaldía. Y ahí se genera todo un conflicto. Esas situaciones estamos tropezando. No pueden cambiar los nombres para pagar impuestos, ¿no? En la alcaldía. Y por ende ya se perjudica, ¿no? Para registrar los derechos reales. sí, porque ese paso lo obviamos, ¿no? Cuando hacemos transferencia de inmuebles, hacemos cambio de nombre en derechos reales y bueno, el de impuestos lo dejamos en el anterior porque supuestamente no nos afectaría, pero cuando ya pasa un problema de estos, como dijo el doctor, nos afecta, pero lo ideal era que, digamos, lo cambien tanto en derechos reales, tanto en lo que es alcaldía. Sí, Entonces, no hay una coordinación entre derechos reales y alcaldía. Debería existir esa coordinación, ¿no? Una normativa expresa debería haber, ¿no? En la normativa de derechos reales. Que ambas instituciones coordinen. sí, perfectamente. Bueno, amigos, no sé qué les ha parecido. Si tuvieran más consultas, lo pueden realizar. A ver, estamos aquí atentos a sus preguntas. No va a ser la única transmisión que le vamos a realizar con el doctor José Luis. Va a haber otras transmisiones ya hablando también de diferentes temas, porque el doctor José Luis está abierto a poder hablar de diferentes temáticas, incluido lo que son remates judiciales. Doctor, no sé si nos puedes dar una explicación ahora del tema de que usted dijo que hay una nueva normativa y había una anterior, porque le comento, cuando nuestra comunidad entra en capacitación y busca información, y lo primero que sale son de otros países, en este caso del país vecino de Perú. Entonces, en ahí salen pues los remates judiciales bien rematados al 50%, con ese tipo de rebajas, ¿no? Cosa que no pasa en aquí, pero no sé si antes era así y no sé qué comentario actualmente, cuál es la normativa actual. Sí, es así. El código permitía rebajar al 50%. Entonces era más fácil adquirir, ¿no? Le convenía al acreedor, al inversionista, al prestamista, ¿no? Ahora ya no es así. El primer remate es con el 100% del valor pericial, ¿no? El segundo es con el 80%, solo rebajamos el 20%. Y el tercero, el cuarto, el quinto es hasta ahí, hasta el 80%. No rebajamos ya más. Antes convenía más, ¿no? Pero perjudicaba al deudor, ¿no? Pero por eso el legislador ha previsto equilibrar un poco, ¿no? Perdía porque el deudor iba a rematarle al 50%. No era nada beneficioso para ambas partes, ¿no? Y otra situación, a ver, a modo de comentario, es que en nuestro país no hay en sí dinero, el deudor no tiene dinero, o en sí, a ver, otra situación, no hay un tercero que se esté adjudicando
Ese conflicto estamos, tal vez no es un conflicto, ¿no? Es una situación que estamos percibiendo en los juzgados, es que no vienen terceros, o sea, otras personas que no están en el proceso, no están litigando en el proceso, otras personas, por ejemplo, de esta comunidad, digamos, ¿no? No están viniendo a los juzgados a adjudicarse los bienes inmuebles. Entonces se están adjudicando las mismas partes. El prestamista en este caso se está adjudicando. El que ha iniciado el proceso, el demandante, él mismo está adjudicando a ese precio del 80%. Entonces, estamos tropezando. Tal vez por eso aquí, a modo de comentario, ¿no? Decir, o invitarles, ¿no? Que asistan a los, ustedes como inversionistas, o les interesa adquirir bienes inmuebles, ¿no? Asistan a los juzgados, vayan a los juzgados, investiguen en ese sistema TOR, ¿no? Los precios. Ese sistema TOR, por ejemplo, es un sistema informático que sale a nivel nacional y es un sistema gratuito. Solo tienen que contar con internet y pueden estar navegando, ¿no? Y averiguar qué bienes inmuebles son, asistir a los juzgados, verificar los expedientes y, y así pueden adjudicarse, ¿no? Porque al final la entidad monetaria o la entidad bancaria lo que busca es dinero, ¿no? O el prestamista quiere dinero, ¿no? No tanto el inmueble. Por eso sacamos tercera, cuarta, quinta, sexta remate. Sí, exactamente. Yo también vi ese problema en los juzgados. Y bueno, como usted dijo, de que solamente limpian todos los gravámenes y sin tomar en cuenta impuestos. Y no sé si puede intervenir en ahí, porque eso yo pienso que es un problema que tienen en cuanto a no presentarse. Por ejemplo, hay vehículos que deben impuesto de $1,000, hasta de $2,000 que tenían impuestos. Entonces, debiendo esa deuda, no es como lo estuvieras comprando en el mercado, decían. Entonces, el tasador que lo realiza no podría tomar en cuenta eso, doctor. ¿Se podría o es que en algunos casos puede pasar? No, no tendré que tener en cuenta, ¿no? Esa situación no está prevista así en la normativa. No dice el tasador deberá considerar, además en el precio del bien inmueble, los impuestos, ¿no? No, no hay esa situación. Tal vez ese es el vacío que falta en la normativa. Tal vez eso habría que proponer, ¿no? Un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil en ese sentido. Exactamente. Bueno, y vamos a seguir ya con las últimas preguntas. Bueno, estas son las últimas preguntas, doctor. Gracias por el tiempo nuevamente. Sergio Iván nos dice, a ver, mi pregunta es, ¿qué tan rentable es un remate judicial una vez adjudicado un inmueble en nuestro país? Doctor, queremos un punto de vista de usted, a su criterio. ¿Son rentables los inmuebles que se están rematando? ¿En qué porcentaje? Eh, por favor, doctor. Sí, hay algunos bienes que están ubicados en buena situación. Por ejemplo, les comento de los locales comerciales, ¿no? En la ciudad de La Paz adquieren bastante. Eso, por ejemplo, adquieren en la primera audiencia de remate. Es rentable, por eso adquieren en la primera, ¿no? No están agotando la segunda, ni buscan tercera, cuarta. Hay otras personas, por ejemplo, adquieren solo lotes de terreno y entonces invierten, amurallan y luego revenden, ¿no? Y ganan un buen porcentaje. Porque en el remate judicial le vamos a entregar el bien inmueble libre de gravámenes, ¿no? Sin conflictos. Exactamente. Entonces, Sergio, sí hay remates judiciales rentables, ¿no? No estamos cerrados. Tal vez hablando en porcentajes hay unas diferencias, pero sí hay oportunidad para poder presentarse. Y bueno, el doctor les ha invitado a que puedan apersonarse a los juzgados a revisar o a ver los remates que están subastando. Nuestro amigo Eric Quispe nos dice, buenas noches, amigo Francis, doctor San Ginés, buenas noches desde La Paz, Bolivia. Excelente información. Aquí Camilo nos dice, pero hablaron mucho de hacerse rico con remates judiciales. Sí, tiene mucha razón, Camilo. Bueno, esto ha sucedido más, le comento, doctor, ¿no? A manera de contexto de la comunidad que tenemos en Bolivia. Eh,
en el país de Perú, pues como le dije, rematan hasta el 50%. Entonces es muy, como se dice, es muy demandado, dan mucha información en cuanto a remates en Perú, que existía, bueno, actualmente sigue existiendo el hijo de doctor Jorge Gil, que hablaba de esta técnica, que bueno, pues en Perú es más rentable, es muy cierto, y bueno, ahí, bueno, se remata, se gana hasta un 100%, 50%, habla, ¿no? Pero entonces, no sé si, doctor, usted podría decirnos tal vez con porcentaje o es que todavía no tiene un cálculo, cuánto por ciento se podría ganar en un remate judicial en Bolivia, aproximadamente, así, ¿qué rangos hay? A ver, ¿de qué ganan? Bien ganan. ¿Para qué decir? Yo he visto personas que ganan, ¿no? Se adjudican, mejoran el bien inmueble, lo revenden y es una técnica que utilizan hasta los bancos, ¿no? Se adjudican, lo mejoran y lo están vendiendo, ¿no? A mejor precio. Se genera buen dinero, yo creo que sí, se genera buen dinero. Por eso siempre están capitalizando, ¿no? Yo veo personas que se están adjudicando y participan en los remates judiciales, ¿no? Y sobre todo en los locales comerciales, ganan bastante. He visto, los locales comerciales salen en la primera audiencia y ahí vienen bastante a los juzgados a preguntar y pujan bastante, ¿no? En los remates judiciales respecto a los locales comerciales hay buen dinero, hay buena inversión. Ah, bueno, exactamente. Entonces, ahí está la oportunidad, amigos, que nos están viendo. Pueden optar, entonces hay personas que se dedican, como dijo el doctor, a dedicarse como ya como un negocio a los remates judiciales, ¿no? Entonces habría que empaparse muy bien en este tema. Doctor, a manera, tal vez, no sé si usted conoce o estoy mal un poco la pregunta, las personas que se adjudican, ¿son necesariamente personas que saben del tema o si son abogados o es que son personas particulares, terceros, inversionistas? ¿Qué tipo de personas son los que se dedican a los remates judiciales? Hay todo tipo de personas, ingeniero. Por ejemplo, hay personas humildes que se dedican, adquieren pequeños bienes inmuebles, ¿no? Hay empresas también grandes, ¿no? Que se dedican a adquirir bienes inmuebles. O los bancos ya están capacitados, ¿no? En adquirir bienes inmuebles porque saben que no va a haber terceros que vengan a pagar dinero al martillero. Entonces, ellos son los que se adjudican. Pero no Sí, necesitan ser administradores profesionales, ¿no? Basta que tengan un capital y tengan cierto olfato, digamos, ¿no? De ganar algo de dinero, ¿no? Si está en una esquina, en un lugar comercial, eh, si no tiene impuestos, por ejemplo. exactamente. Entonces, cualquier persona se puede adjudicar. Hay remates interesantes que veía yo como maquinaria pesada. En una oportunidad, doctor, aquí había una empresa minera que creo que tenía deudas con sus trabajadores y bueno, han empezado a rematar sus maquinarias, pero no sé por qué razón. Bueno, pues esas máquinas valían, no tenían un costo alto, pero en el remate lo estaban rematando a casi a un 50% de su valor, pues como era una maquinaria que pocos conocen. Entonces, ¿y qué tipo de objetos, artículos se puede rematar, aparte de los vehículos y de los inmuebles, doctor? Todo tipo de muebles o bienes, ¿no? Se puede rematar. Hay algunas prohibiciones, ¿no? Respecto a los inembargables, ellos no se podrían rematar, pero son cuestiones que no tienen mucho valor, ¿no? Cuestiones personales, dice, por ejemplo, del deudor, ¿no? Sus televisores, equipos de trabajo, ¿no? Pero son cosas pequeñas, ¿no? Lo normal que rematamos son bienes inmuebles y vehículos. Bueno, muchas gracias a todos los amigos. A ver, aquí, ¿no? ¿Dónde me quedé? Aquí, Cris Gutiérrez. Un saludo a Cris Gutiérrez. Gracias por compartir, nos dice. Dora Arguata. Arguata nos dice buenas noches. Saludos a Francia, al doctor Sanginés. Saludos desde Santa Cruz. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta.
Entonces, ¿con qué tipo de recurso jurídico el Estado interviene cuando existe obligaciones tributarias pendientes de pago? Nos dice el doctor. A ver, ¿cómo se entendería? A ver, ¿con qué tipo de recursos jurídicos interviene? Lo normal que utiliza o sea, si se adjudica usted, por ejemplo, el bien inmueble, sí o sí tiene que pagar los impuestos, ¿no? Si no, no le registran en derechos reales, ni la alcaldía va a hacer el cambio de nombre, ¿no? Es RUED. Entonces, a través de ese personaje es el que el Estado interviene, ¿no? No hay otra forma. Ahora, si usted se ha adjudicado y no va a pagar impuestos, no hay forma de devolverle, ¿no? El juzgado no le va a devolver si se adjudica. Ahora, peor, si el saldo usted no paga, pierde el 20% que ha depositado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Muchas gracias, doctor. Modesto Alandia nos dice saludos a Franz y a su invitado desde Yacuiba. También Modesto, parte de la Sociedad Boliviana de Bienes Raíces. Amigos, muchas gracias. Felicitarles primeramente a ustedes por educarse, capacitarse en diferentes ámbitos. En algún momento, en algún determinado momento, ustedes podrían participar en un remate judicial, no siempre de inmediato, tal vez en el futuro, porque para hacer proyectos y desarrollos inmobiliarios, podrías tú encontrar una buena ubicación, una esquina, uno que está frente a, digamos, a un mercado, podría ser para hacer un centro comercial. Entonces, no es muy fácil tal vez encontrar ese tipo de oportunidades, pero tal vez una alternativa de compra son los remates judiciales aplicable. Se puede buscar inmuebles estratégicos. Doctor, una recomendación más para nuestra audiencia, y nuevamente la invitación y para ya despedirnos, doctor. A ver, tal vez una cuestión. Entre el precio que pacten para vender que sale afuera, normal, sin proceso, digamos, comparando el precio de la pericia que se realiza en el juzgado a través de un perito evaluador, de un arquitecto, por ejemplo, eh, conviene participar en el remate judicial. Es más barato, ¿no? Y con la rebaja más que va a suceder del 20% en el segundo acto de remate es beneficioso. Yo les recomendaría, ¿no?, que participen en los remates judiciales. Yo creo que hacen una buena inversión. Solo que tendrían que considerar esa situación, ¿no?, de los impuestos. Esa cuestión sí sería mejor tal vez, don ingeniero, tal vez algunos de ustedes propongan, ¿no?, que eso se considere en el avalúo, ¿no? Eso un poco perjudica, ¿no?, el adquirir. Exactamente. Ese es nuestro principal talón de Aquiles. Y bueno, si es que este problemita se zanjaría, bueno, yo pienso que hubiera más flujo y más personas, emprendedores que estén presentándose a los actos de remate. Doctor, muchas gracias por compartirnos información. Le vamos a invitar nuevamente para nuevos conversatorios, hablando de remates y también de otros temas ya de derechos reales, etcétera. Entonces, hay muchos temas que se puede tocar con los amigos emprendedores en bienes raíces. Bueno, doctor, tal vez su despedida, por favor, ya para ir culminando. Agradecer a usted, ingeniero, y a los participantes por esta pequeña conversación que hemos tenido y en otra situación más bien compartimos mayores cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tercerías que se presentan en los remates, porque hay terceros que aparecen, dicen, por ejemplo, a mí me debe, ¿no? ¿Cómo se paga ese tercero, ¿no? Al banco. A veces uno tramita en vano, ¿no? Tramita para otra persona, ¿no? Entonces esas cuestiones también habría que analizar en un remate, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos los amigos, doctor, nuevamente agradecido y bueno, que sea hasta otra oportunidad. Chao, chao, amigos.